¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida nuevamente al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Qué gozo estar aquí una vez más. Así es, hermano, finalizando esta semana. Amén. Y ha sido una semana de mucha bendición. Creo que hemos aprendido mucho. Eso esperamos que sea de bendición y de aprendizaje para los que nos oyen. Así es, hermano Noé. Para los que no nos han escuchado, nos ha venido hablando de aquellas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento. Una de las más importantes mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento. Nos estuvo hablando acerca de Sara, acerca de Rebeca, en la emisión pasada de Raquel. Y en esta emisión, ¿quién continúa, hermano Noé? Vamos a hablar de Ana. Ana es otra que, igual que las otras tres, tiene la misma situación de ser estéril. Y igual que las otras tres, ese fruto de su vientre viene a ser una bendición tremenda para el pueblo de Dios o sea, para el pueblo de Israel y para nosotros también. Amén, hermano Noé. Es muy satisfactorio y de mucha exhortación el conocer la historia de estas mujeres, porque pasan situaciones difíciles, pero como usted decía en la emisión pasada, porque dan a luz algo muy bueno. Sí, y cuando eso nos muestra que las cosas cuestan, ¿verdad? Lo bueno cuesta. Por eso la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que va a la perdición. Y muchos dicen que van por él, porque es fácil. Perderse es fácil. Salvarse no. El caminar el camino de rectitud es angosto, dice la Biblia. Entonces encontramos a Ana en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que dice, aquí nos narra esta situación. Dice, versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín. Fíjate que, ¿te recuerdas que habíamos hablado de José? José tiene dos hijos, uno es Efraín y otro es Manasés. Entonces dice que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana, dice, no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes, dice, de Jehová. Entonces, todos los años iban a ofrecer sacrificios, se llevaba a sus dos mujeres, y a cada una les daba para ofrenda, pero para Ana dice que le daba algo especial, porque él amaba a Ana. Entonces, de igual manera, lo vimos con Jacob. Jacob amaba a Raquel y menospreció a Lea. Entonces Dios, para compensar eso, permite que Lea sí tenga hijos y Ana no. En este momento vemos nosotros que Elcana ama más a Ana que a Penina, y Penina sí tiene hijos y Ana no. Porque las cosas de Dios, vuelvo a repetir, cuestan. Entonces, dice que ella llegó en esta ocasión, no son los hombres los que oran, sino es ella misma, porque Ana, la palabra o el nombre Ana quiere decir gracia. Raquel era oveja y Ana es gracia. Y entonces, dice la Escritura que en el versículo 10, dice ella, con amargura de alma oró a Jehová y lloró, dice, abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate qué promesa. Y esto, mucha gente promete a Dios cosas que no terminan cumpliendo. Entonces ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, que lo iba a entregar a la casa de Dios, que lo iba a poner a servir. Pero ella sí tiene toda la intención de cumplir eso. Por eso la Biblia dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, dice, porque Dios no se agrada de los insensatos. Hay mucha gente prometiendo, si Dios me sana, si Dios me da esto, si Dios me da lo otro, y cuando Dios se lo da, se olvidan de la promesa. Y Dios sí se recuerda,
porque las promesas son promesas. Y cuando tú dices sí, es sí. Y Dios dice, dijiste sí, es sí. Él no se arrepiente, Él no cambia y las promesas de Él no las deja por un lado. Él siempre las cumple. Bien, entonces dice que lo va a dedicar a Dios. Entonces, cuando el niño va creciendo, dice que lo destetó. Eso quiere decir que ya tenía una cierta edad donde él ya podía valerse por sí mismo. Va y se lo entrega a Samuel, a Elí, que es el sumo sacerdote. Pero hay una situación en el capítulo 2, dice que los hijos de Elí, que es Ofni y Finés, que vimos ahí en el capítulo 1, dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjate qué tremendo, porque hay muchos pastores que sus hijos no quieren nada con Dios. Y la Biblia, uno de los requisitos de los ancianos es de que tenga hijos en sujeción, hijos en obediencia. Es parte de un requisito para un pastor, es que sus hijos también sean creyentes. Pero aquí Elí tiene hijos impíos, dice la Escritura, que no tienen conocimiento de Dios y hacían barbaridades en la casa de Dios. Entonces, pero Ana, conociendo todo esto, entrega a Samuel y lo lleva a la casa de Elí, o mejor dicho, a la casa de Dios, pero el que está cuidando ahí es Elí. Fíjate que va a estar en medio de dos hombres impíos que hacen cosas bárbaras. Entonces, porque hoy en día nuestros hijos tienen que ir a la escuela, tienen que hacer esto, y si nosotros hemos hecho un buen trabajo como lo hizo Ana, no se va a perder y no se va a asociar con aquellos que no deben asociarse. Amén, hermano Noé. En este caso, creo que Ana hizo un buen trabajo con Samuel. Ella había prometido que le ofrecería el hijo a Dios, pero ella sabía que tenía que hacer un trabajo en la vida de Samuel. Sí, y lo hizo muy bien, porque y todos los años dice que subía y le hacía un vestido a Samuel. Pero fíjate esto, el capítulo 2, versículo 11, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, cuando fueron a dejar a Samuel al templo, y el niño ministraba, dice, a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces, ¿qué hacía este niño en el templo? Fíjate que hacía el trabajo del templo. Ministrar a Jehová delante del sacerdote Elí quiere decir que él le servía a Elí. Ese era el trabajo. Apagar las lámparas, mover cosas. No sé cuál era todo el trabajo, pero Elías era un hombre viejo y dice la Biblia que era pesado. Después que cuando vemos que se roban el arca a los filisteos, dice que era un hombre pesado y se cae y se desnuca y ahí muere él. Pero entonces dice que Samuel ministraba, dice, a Jehová delante del sacerdote Elí, siendo niño. Fíjate bien. Ahora bien, ahí mismo en el capítulo 2, encontramos en el versículo 18, que en el versículo 17, porque ya habíamos leído que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y luego dice, y el joven Samuel ministraba, dice, en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, que era lo que le hacía a su mamá. Fíjate que entre dos impíos creció Samuel, y aquí ya es un joven. Primero lo vimos un niño en el versículo 11, y en el 18 ya dice que el joven Samuel ya ha crecido, y creció entre los dos y se mantuvo por la enseñanza de su madre, Ana. Ana, si tú ves a Ana y lees en el capítulo 2, ese salmo que escribe Ana es un salmo como los que escribía David o Salomón o los hijos de Coré, de Asaf. Fue un salmo tremendo que varias canciones han salido
de este salmo que han sido de muchas Eso nos bendiciones. habla de que Ana tenía una sabiduría especial. Exactamente. Ana cumplió su promesa y ella prometió a Dios, si me das hijo, varón, te lo entrego para que te sirva. Pero no solo fue, porque mira, a veces yo le pregunto a las personas, a los hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran que su hijo fuera pastor? Y a veces nadie contesta, porque nadie quiere que su hijo sirva en la casa de Dios. Prefieren que sea arquitecto, doctor, todo eso lo ven mejor que ser pastor. Y entonces es parte de esa situación que se vive como pastor, de ese menosprecio, de esa cómo la gente nos ve. Y claro, es culpa de Satanás, pero pues hay hombres que dan a que esta situación se dé así. Entonces en el 18 dice que Samuel ministraba y entonces Dios lo llama y dice que en el capítulo 3 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Eso quiere decir que Elí era el que estaba encargado todavía. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión, dice, con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fíjate dónde está durmiendo, qué privilegio. Y así lo vio Samuel y así lo vio Ana. Servir a Dios era un privilegio. Dormir en el templo era algo grandioso. Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios le comienza a hablar a Samuel. Y Samuel termina siendo un juez en Israel. Y unge a 2 reyes que son históricos. El primero es Saúl, que es el primer rey de Israel. Y luego termina ungiendo también a David, que ha sido el mejor rey de Israel. Qué llamado tan grande el de Samuel. Sí, qué cosa tan tremenda, el privilegio que él tuvo de poder ungir a 2 reyes de lo mejor. Pero dice la Biblia que él iba de Ramá a Betel, él daba vueltas alrededor de Israel, ministrando y ayudando al pueblo, llevándolo a Dios. Esta Ana que sufrió tanto para poder dar a luz, porque la Biblia, ya no leímos eso en el capítulo 1, dice que Penina fastidiaba a Ana, la molestaba, porque ella sí tenía hijos y Ana no. Entonces, pero cuando ella dio a luz a Samuel y lo entrega, entonces Dios la bendice y dio a luz ella más hijos. Pero fíjate que nunca se olvidó de Samuel. Siempre le llevaba su efod de lino todos los años. Y ese era el efod que le sirvió a Samuel para ministrar en el templo. Esa fue la primicia ofrecida de Ana hacia el Señor. Exactamente. Y ahí vemos nosotros entonces no solo obediencia, sino vemos gracia. Porque el nombre de Ana es gracia. Eso quiere decir. Y Samuel, su nombre quiere decir pedido a Dios. Y qué nombre tan bueno para Samuel. Haber sido pedido a Dios, pero pedido para él. Pedido a Dios, pero para Dios. No para Ana, porque lo entregó. Y fue un hombre que llevó a Israel a un nivel en Dios muy alto, que le sirvió a Saúl y le sirvió a David también. Así es, hermano Noé. Preciosa enseñanza. Cada enseñanza nos deja un ejemplo para seguir, nos deja esa exhortación para seguir adelante a pesar de cada proceso. A veces los procesos son muy difíciles, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de Agua que quita la sed. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Noé. Dios les bendiga, hermano.